Capítulo 26. Después de la fiesta. Sir James Moloney está aquí, anunció la señora Moneypenny por el intercomunicador. M pulsó el botón de la luz verde mientras Bill Tanner continuaba su informe. El FBI de Estados Unidos detuvo al cirujano plástico, el doctor Morelius, en California. Desgraciadamente nunca infringió la ley. El sindicato le pagó para realizar un servicio legítimo. El FBI tuvo que dejarlo ir. Pero es insignificante en el gran esquema de las cosas, replicó M. Tanner asintió. El director del FBI ha asegurado que el doctor se ha llevado un buen susto. Lo han metido en su programa de protección de testigos. Con suerte identificará a sus empleadores y si tiene suerte podrá tener una consulta legítima en otro estado. Sir James Moloney abrió la puerta y entró. M. Permaneció sentado y dijo: Buenos días, Sir James. Por favor, siéntese. ¿Cómo fue su vuelo desde Gibraltar? Bien, gracias, respondió Moloney, sentándose frente a ella. Tanner acercó una silla después de ofrecerle un café al neurólogo de plantilla. Le agradezco que haya interrumpido su gira de conferencia para atender a W7, dijo M. Créame, señora, fue una bendición disfrazada, respondió el médico. No puedo decirle que lo aburrido que estaba después de 2 meses de hablar con jóvenes de todo el mundo, que no tenían ningún interés en lo que yo decía. Estaba bastante preparado para que algo lo interrumpiera. ¿Cómo está James?, preguntó Tanner. Le va bastante bien. La operación fue un éxito total. Ya debería sentirse bien. Ayer le dimos de alta en el hospital y se está recuperando en el hotel de allí. Espero que vuelva a casa en unos 2 días. Digamos exactamente qué le pasaba, incitó M. Moloney dio un sorbo a su café y lo colocó en el borde del gran escritorio con tapa de cristal. Como saben, W7 tenía una lesión en el lóbulo temporal. Probablemente fue causada por la lesión que sufrió en el Himalaya hace 3 meses. Era la fuente de sus dolores de cabeza. Así, así que como lo que yo diagnosticaría clínicamente como ataques de pánico, la doctora Firi, que su alma descanse en paz, había detectado originalmente la lesión con un electrocefalograma y le había recetado un medicamento carbamazepina que podía haberle curado sin necesidad de cirugía. Sin embargo, al examinar las pastillas que había estado tomando, descubrí que tenía las pastillas equivocadas. Habían sido disfrazadas como las correctas. Estaban tomando haloperidol, que se utiliza a menudo como tratamiento para una serie de psicosis, pero si se usa incorrectamente puede empeorar algunas condiciones como resultado. Bond sufría de epilepsia postraumática, alucinaba, tenía delirios de paranoia e incluso experimentaba poliomanía o desmayos. Esto ocurre a veces con alcohólicos empedernidos, se desmayan en algún lugar y se despiertan en un lugar completamente diferente. Como llegan de un lugar a otro es un misterio para ellos. Lo mismo le pasó a W7, más de una vez. Todavía estoy tratando de determinar cómo consiguió la medicación equivocada en primer lugar. La prescripción de la doctora Firi era correcta. Creo que el señor Tanner puede responder a eso, dijo M. Tanner se aclaró la garganta y dijo: Sir James, me temo que tengo que informarle de que uno de sus empleados es un traidor. W7 nos alertó de que Michael Clayton, uno de los miembros del sindicato que encontró por primera vez en Londres, tenía un primo que también estaba bien relacionado con la organización. Después de investigar más a fondo los antecedentes del hombre, determinamos que efectivamente tenía una prima, Deborah Reilly. Los ojos de Moloney se abrieron de par en par. Dios mío, esa es mi enfermera. Me temo que sí, dijo Tanner. El MI5 la detuvo ayer. Se mantuvo muy callada hasta que la confrontamos con todo tipo de pruebas. Confesó haber cambiado la medicación de Bond, incluso disfrazándola de las píldoras adecuadas. Creemos que fue decisiva en la preparación de W7 para el asesinato de la doctora Fire.
Moloney sacudió la cabeza. Es extraordinario, ella ha estado conmigo durante varios años. ¿Cómo pudo ocurrir esto? Obviamente le prometieron dinero. Al parecer era muy devota de su primo. Probablemente él la involucró. Cuando se enteró de que estaba muerto, se derrumbó y lo contó todo, explicó Tanner. Así que como ves, la unión estuvo pendiente de Bond todo el tiempo, dijo M. Su enfermera les proporcionó la información de que no estaba bien. Cuando le dijimos a W7 que le habíamos encontrado, se acordó de que había visto en el zoo el día antes de partir hacia África. Había hecho una visita a una de las librerías para adultos de su primo, aparentemente para entregar información o algo en Clayton. Bond no pudo ubicarla en ese momento. No era una persona terriblemente agradable, debo decir, admitió Moloney. Sin embargo, era una excelente enfermera. Prescribía correctamente el tipo de medicación que, como mínimo, tendría algún tipo de efecto psicológico en el paciente. Tanner continuó, por lo que hemos deducido de los interrogatorios preliminares de ese tal Yassin, uno de los miembros fundadores del sindicato, un estadounidense, James Powers. También fue el responsable, al parecer un brillante experto en vigilancia. Había estado vigilando a W7 desde el momento en que regresó del Himalaya. Powers incluso siguió a Bond hasta Jamaica y de regreso. Llegó a conocer la rutina diaria de W7, bastante aterrador realmente. ¿Qué tan efectiva será la cirugía?, preguntó M, desviando la conversación hacia la salud del 007. Al 100%, esperemos, respondió Moloney. James ha sufrido mucho, pero tiene una fuerte reserva. Creo que saldrá adelante sin defectos secundarios duraderos. Solo necesita algo de tiempo. Gracias, Sir James, dijo M. Miró al historial médico de Bond en la mesa que tenía delante. Encontró una fotografía de él y la cogió. El sindicato realmente dio con algo extraordinario, ¿no es así?, preguntó M retóricamente, sacudiendo la cabeza. Tanner asintió. Llevaron a Bond por la nariz y le hicieron creer que él era quien hacía los descubrimientos y encontraba las pistas. Incluso nos engañaron durante un tiempo. Realmente pensamos que se había vuelto loco y se había unido al sindicato. Era lo que querían que pensáramos, dijo M, pero el Unión subestimó una cosa, dijo M, pasando el dedo índice por el borde de la fotografía de Bond. ¿Qué fue eso, señora?, preguntó Moloney. Mi creencia en él. Más al sur, en el continente africano, otro hombre estaba tocando una fotografía de James Bond, pero no podía verla. Sin embargo, de alguna manera, era capaz de absorber la esencia del sujeto, simplemente sosteniendo el objeto en sus manos. Podía percibir que ese hombre era un ser humano mucho más complejo y resistente de lo que cualquiera de los analistas de la Unión hubiera podido suponer. Legrand estaba sentado en su nueva residencia en Marrakech, un edificio de piedra liso y tostado por el sol, no muy lejos de la plaza de Dema el Fen, cuando recibió la noticia de que la operación de Gibraltar había fracasado estrepitosamente y de que su estratega principal estuvo cautivo. Estaba cautivo. Despidió a Sir Clefermé y se retiró a su estudio. Había pedido que no se le molestara y había permanecido en sus aposentos privados durante 24 horas. Legrand solía tener un sentido del humor muy afinado. Su padre se lo había enseñado, justo con una aguda perspicacia para los negocios, una eficiencia implacable para afrontar los obstáculos y una capacidad de organización que imponía respeto y disciplina a todas las divisiones de su dominio. Legrand era muy bueno en lo que hacía. Sin embargo, recordaba que su padre le repetía una y otra vez que un hombre de negocios nunca debía perder el sentido del humor, pasara lo que pasara. Sin embargo, en ese momento Legrand sabía que lo había perdido y se preguntaba si alguna vez lo recuperaría. Por 2 veces ese agente del W había dejado en ridículo a la Unión. Legrand no iba a permitir que se repitiera. Si era una guerra lo que el MI6 querría, entonces era una guerra que obtendría.
Leyorrán arrugó furiosamente la fotografía con una mano y la arrojó al otro lado de la habitación, donde sabía que caería limpiamente en un cubo de basura. Mientras los demás hablaban de él, James Bono sentía que le ardieran los oídos mientras estaba tumbado en la cama de la habitación, con vistas al mar del Hotel Rock de Gibraltar. De todos modos, no habría podido rascarse, ya que el vendaje de su cabeza las cubría por completo. La CNN informaba que la crisis hispano-británica había terminado. Los dos gobiernos habían dejado de lado sus diferencias y habían celebrado una conferencia en Bruselas para acabar con cualquier otro malentendido. El presidente del gobierno español había denunciado públicamente por primera vez a Domingo Espada y sus postulados. Los seguidores de Espada habían organizado una marcha de protesta en Madrid, pero pronto se dieron cuenta de que era una causa perdida. La mayoría de la población no tardó en opinar que Espada era un loco. Cuando muchos matadores destacados consideraron oportuno denigrar las acciones de Espada y hablar en su contra, el pueblo se volvió completamente contra él. Cuando se informó de su relación con la muerte de los hermanos Rojos y de que mantenía en su finca esclavas sexuales secuestradas, Espada se convirtió para siempre en uno de los villanos más conocidos del país. Llamaron a la puerta, Bond apagó la televisión con el mando a distancia, pero no se levantó. Llamó, si tiene una llave, entre. Las únicas personas que tenían llave de su habitación eran una enfermera y las gemelas Town. Somos las chicas de las rayas de caramelo y es hora de la fiesta. Heidi cantó alegremente cuando entraron en su habitación. Heidi llevaba una botella de Tanninger. Las dos iban vestidas de nuevo de forma idéntica, con blusas blancas y vaqueros de diseños ajustados. El brazo de Heidi estaba en cabestrillo. Estamos aquí para que te pongas bien, dijo Heidi. Ron inclinó el champán. Se supone que no debo beber, ya sabes. Lo sabemos, respondió ella. Esto es para nosotros. ¿Recuerda aquella primera noche en la cena de Tanger? Hiciste una sugerencia sobre compartir, dijo Heidi con una sonrisa. Heidi comenzó a trabajar en la botella. Las chicas se rieron de la mirada suspicaz de Bond, sirvieron copas de champán y se sentaron a su lado. ¿Quién va primero, Heidi?, preguntó Heidi. ¿O tenemos que darnos la vuelta para conseguirlo?